en alguna medida, digamos, veníamos tomando decisiones sin una claridad concreta de hacia dónde evolucionaba la cartera y cómo evolucionaba cada productor que nos acompañaba. Desde ese lugar surgió la necesidad o el deseo de poder trasladarle esta funcionalidad a cada uno de ustedes, lo cual fue un desafío de muchos meses de desarrollo, pero entendimos que la diferencia entre una cartera que se estancaba o se crecía o decrecía respecto a una que evolucionaba estaba básicamente centrada en poder tener la posibilidad de Ahí justo, medir esa Lucho, te perdimos por evolución, un poder segundo. controlar esa evolución de mejor manera, poder tener una noción de esta evolución. Por ende, que bueno, ahora Manu les va a empezar a mostrar un poco cómo funciona la herramienta y cualquier duda, la idea es que sea dinámico y que nos frenen las veces que haga falta respecto a las dudas que tengan al respecto. Perfecto, gracias, Luciano. Bueno, se logró transmitir el 90% del mensaje por lo de tu internet, pero yo creo que la idea en general se entendió. Eh, Tal cual como mencionó Luciano, yo hace bastantes años que me sumé con ellos. Al principio fue en formato de prestación de servicios específicamente para interpretar estos datos y entenderlos y armar una estructura que sea bastante escalable. Y ahí fue cuando nació la funcionalidad en donde nos dimos cuenta que las decisiones que empezábamos a tomar gracias a eso tenían un impacto cada vez mayor porque teníamos mucho más sustento y fundamentos para todas las decisiones que nosotros tomábamos. El objetivo de este espacio no es solamente hacer una demostración sobre la funcionalidad, sino también navegarla desde un punto de vista en la que los especialistas de datos acostumbramos a ver este tipo de funcionalidades, este tipo de visualizaciones, gráficos y demás. Dicho eso, previo a comenzar, yo ahí estoy compartiendo pantalla, me avisan por si no, pero por supuesto que esto es la pantalla del panel de estadísticas, de mis estadísticas. Uno puede ingresar desde la barra lateral, no lo aprieto para que no se vuelva a cargar la información. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar esta funcionalidad? Lo primero que tenemos que hacer es entender todas las consideraciones que hay alrededor de todos estos datos. Nosotros agregamos una sección desde desarrollo, acá, que es esa pregunta que dice cómo interpretar estos datos, en lo cual habla sobre las particularidades de este módulo. Los dos primeros apartados es más o menos cómo opera este módulo y el propósito. No veo mucho sentido de indagar en eso específicamente en este espacio. Sin embargo, quiero enfatizar las consideraciones que tenemos que tener a la hora de interpretar la información para saber qué es lo que nosotros estamos viendo. El primer punto habla sobre una variación porcentual. Nosotros en la funcionalidad, ahí la vamos a navegar bien, mostramos constantemente porcentajes. Estos porcentajes están calculados respecto a los meses inmediatos anteriores. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la información de febrero y se ve un porcentaje, por ejemplo, 5,3% positivo, esto significa que es un incremento de 5,3% respecto al mes inmediato anterior, que sería enero. Lo mismo si llegáramos a ver noviembre, octubre, etcétera. Por otro lado, y esto creo que es uno de los puntos más importantes, nosotros creamos toda esta arquitectura de datos con datos basados en la cobranza. Son una fuente de información que a nosotros nos disponen las aseguradoras, pero que trata solamente de las pólizas efectivamente cobradas. Esto nosotros lo consideramos como un plus o un valor agregado muy grande porque estamos trabajando sobre pólizas efectivamente cobradas y no tenemos la distorsión de, por ejemplo, una póliza vigente que no está registrando pagos en el último mes o en los últimos 2 meses, lo cual nos podría dar una mirada un poco distorsiva. Pero como consecuencia de eso es muy importante considerar un patrón que nosotros fuimos notando a lo largo del tiempo, que en todos aquellos meses en donde los últimos días coinciden justo con fines de semana o feriados, seguramente vamos a notar una pequeña variación de la baja, y esto es por el sistema de cobro electrónico que tienen cada una de las aseguradoras. Es como que el cobro de algunas pólizas no llegan a imputarse dentro del mes, pero por supuesto que lo hacen en el mes siguiente, entonces podríamos estar tranquilos de que si notamos una pequeña variación en los meses con menos días o que los últimos días caen en un feriado o un día no laboral,
seguramente se debe a ello. Son valores porcentuales realmente bajos. Por otro lado, acá hacemos una aclaración que el tablero es muy dinámico, ahí voy a enfatizar un poco cuando pasemos a comentar la funcionalidad, pero básicamente no solamente se filtra cuando uno aplica el filtro, valga la redundancia, sino que también todos los gráficos que nosotros mostramos, las tablas y las barras y demás, le permiten a los usuarios filtrar la totalidad del tablero por eso que puntualmente están cliqueando. Ahí lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y otro punto que es muy importante es la fecha de actualización. Como dije recién, esta información nos la ponen a disposición las distintas compañías y nosotros le tenemos que hacer un trabajo bastante arduo de preprocesamiento que obviamente lo tenemos muy automatizado, pero por la duda hacemos ciertas revisiones y es por eso que los datos los podemos poner a disposición dentro de este módulo entre el 10 al 15 de cada mes. ¿Cómo sería esto? Nosotros hoy estamos a 17 de marzo. O sea que nosotros el 15 de marzo, hace 2 días, pusimos a disposición la información a mes vencido del mes de febrero. Y es algo que constantemente va a hacer. Vamos a, obviamente, a hacer un trabajo para disminuir esa velocidad de actualización, de poder dar todos los días de cada mes con este reporte, pero sin embargo hay un plazo que no depende de nosotros y depende de alguna de las compañías. Por las dudas, siempre que entren en este módulo, o por lo menos las primeras veces, recomiendo fuertemente de que entren a esta sección como para leer y entender y estar alineados con la calidad de la información que nosotros estamos mostrando. Y por supuesto, si alguna vez notan alguna duda o alguna inconsistencia o algo que quieran consultar, sin ningún tipo de problema, le escriban al equipo de operaciones y reveemos el caso puntual para ver si todo el flujo de datos se encuentra perfecto para ese usuario puntual. Pero bueno, dicho eso, voy a comenzar a navegar un poco la funcionalidad y como dije antes, mi objetivo es hacerlo de la manera en la que un experto en datos suele trabajar con estas visualizaciones. ¿Y cómo es eso? La verdad que es un proceso que resulta capaz un poco obvio, pero es muy poderoso, que es nosotros hacemos constantemente preguntas que buscamos responder con lo que tenemos acá. Obviamente cada persona irá elaborando distintos tipos de preguntas dependiendo las necesidades que tengan para ese momento específico, pero siempre lo que uno busca hacer es, bueno, a ver, ¿qué quiero yo saber de esto? Y ahí uno empieza a listar una serie de preguntas que sale a responder con lo que ve adentro de estas visualizaciones. Por las dudas, yo acá tengo que hacer una aclaración que los datos que estoy viendo son ficticios, corresponden a un cúmulo de productores, así que si llegan a ver algún dato que les suene familiar, es meramente ficticio, como en las películas. Pero bueno, la primera sección que habla sobre las compañías, sobre los movimientos de la cartera general y un buen detalle desglosado por compañías, las preguntas que yo preparé para este ejercicio puntual es, voy por la primera, ¿qué movimiento tuvo mi cartera? Es decir, ¿mi cartera se incrementó o se redujo? Para ello, hay muchas formas en las que nosotros lo podemos responder y la forma más rápida de responderla es viendo específicamente este número. Este KPI, este tarjeta o card que se le suele llamar, es un KPI que muestra, es un indicador que muestra la cantidad de pólizas vigentes para el último periodo y nos muestra el aumento o la disminución porcentual respecto al mes inmediato anterior, como mencioné recién. Entonces, yo ahí ya tengo la respuesta a mi primera pregunta, que es, bueno, el 3,4% se redujo mi cartera en un 3,4%. Perfecto, pero yo no me debería quedar con esto y debería seguir indagando como haciendo más preguntas. Por ejemplo, ok, se disminuyó un 3,4%, pero esta disminución, ¿cómo se distribuyó entre todas las compañías que yo tengo disponibles? Que, por las dudas, acá tenemos el detalle de las compañías sobre las cuales yo tengo información. Tengo 6 compañías, también lo podemos ver en esta tabla. Para ello, yo puedo filtrar tranquilamente por porcentaje de variación respecto al mes inmediato anterior y ahí puedo ver cómo este 3,4% de disminución se distribuyó entre todas las compañías. Acá fácilmente puedo ver que Rivadavia, ATM y Triunfo fueron las compañías que crecieron, especialmente Rivadavia, que tuvo un incremento mayor que el resto, y a su vez puedo ver todas las compañías que disminuyeron.
pero también es muy importante que no me quede con esta foto, por así decirlo, y que busque indagar cada vez más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero analizar la tendencia puntual? Bueno, yo tengo que hacer la pregunta, ¿cómo fue la evolución de mi cartera para Sancor, por ejemplo? Para ello, yo cliqueo la compañía y puedo ver la tendencia que tuvo la cartera de Sancor de los últimos 9 meses, perdón, 10 meses. No, perdón, 9 meses. Yo puedo ver cómo fueron los movimientos de la cartera durante los últimos 9 meses. Por la duda, una aclaración, siempre, nosotros diseñamos la funcionalidad para que siempre muestren información respecto a los últimos 9 meses. Si alguien alguna vez quisiera un reporte un poco más extenso, se puede comunicar con nosotros y lo generamos sin ningún tipo de problema, pero acá en la funcionalidad se va a ver solamente los últimos 9 meses. Esto es muy importante porque acá cuando yo voy jugando un poco entre compañías, puedo ver en este gráfico de barras la evolución y con eso yo puedo detectar la tendencia. Si bien tuvo una pequeña disminución de cara al último mes, si nosotros comparamos cómo estuvo en enero del 2026 contra julio del 2025, en estos más de 6 meses, la compañía creció, o sea, el movimiento que yo tengo dentro de esa compañía creció bastante, creció en más de 60 pólizas. Y como siempre, yo creo que lo que tenemos que hacer es indagar cada vez más, por lo tanto, sería un ejercicio muy saludable si esta pequeña revisión, esta pequeña pregunta, cómo es la tendencia de mi cartera en Sancor, la replicamos para cada una de las compañías para ver cómo se va de alguna forma moviendo mi cartera entre las compañías. Yo acá puedo ver, por ejemplo, la tendencia alcista que tenía Rivadavia, que no es algo de este mes, sino que es algo que es un poco más sostenido en el tiempo. Como dije, estos datos son ficticios, meramente los efectos demostrativos, pero bueno. Y así puedo ver, por ejemplo, no sé, RUS que representaba una disminución respecto al mes anterior, puedo ver que es algo no solamente de este mes, sino que es algo que está sosteniéndose un poco en el tiempo. Otra de las preguntas que pueden llegar a ser muy útiles es entender dónde está la concentración mía de mis clientes, que básicamente sería de la columna clientes, la puedo ordenar de manera descendente y puedo ver que tengo 288 clientes adentro de Sancor y que, bueno, por ejemplo, ATM, una compañía que estoy desarrollando en el último corto plazo, por lo tanto, tengo pocos clientes asegurados dentro de esa compañía. Por el momento no se me ocurre alguna otra pregunta que yo pueda hacer para responder con esto. Creo que eso va a depender de la creatividad que tenga cada uno y de la necesidad a la hora de navegar sobre esta funcionalidad. Pero bueno, y otra cosa que también es muy útil acá es que los filtros no solamente son interactivos respecto a este gráfico, sino que también, por ejemplo, también puedo jugar con las barras, ver, acá estaría viendo los datos de enero, acá estaría viendo los datos de diciembre, los datos de la compañía para el mes de diciembre y a su vez podría aplicar los filtros directamente desde acá. Uno de los filtros que puedo aplicar es automotor, lo cual recomiendo que para responder preguntas elaboradas respecto a los productos o a los ramos, es mucho mejor observarlo desde la sección de ramo. La sección de ramo es una sección muy similar a la anterior, en donde buscábamos desmenuzar un poco la información por compañía. Acá lo hacemos por ramo. Por defecto ya estamos mostrando prefiltrado el ramo de automotor para que sea un poco más representativo lo que nosotros podemos ver en este gráfico de rosca. Por supuesto que uno lo puede sacar y al sacarlo vería la evolución de la cartera, que era exactamente el mismo gráfico de barras que veíamos en la sección anterior. Pero, a ver, vamos a jugar un poco con el automotor. Yo acá, ¿qué pregunta estaría respondiendo? ¿Cómo es la tendencia de mis pólizas de auto? Y puedo ver que acá puedo detectar fácilmente que respecto al mes de julio de 2025 disminuí en unos 100 autos, más o menos. Eso no necesariamente es una tendencia que se da en todos mis ramos, es algo puntual para automotor porque estoy filtrando por eso. Por otro lado, podría hacer la misma pregunta, al igual como hacíamos el ejercicio para las compañías, en donde íbamos jugando con cada una de las compañías, recomiendo hacer lo mismo para cada uno de los ramos, o por lo menos los ramos que más nos interesan. Por ejemplo, si yo estoy haciendo estrategias para profundizar y ganar un poco más de impulso comercial en la cartera de motovehículo,
yo acá puedo venir, puedo filtrar y entender cómo es un poco la tendencia, con lo cual acá yo me encuentro con algo muy interesante. Yo para septiembre de 2025 tenía un volumen muy grande, el cual se disminuyó para noviembre, pero logré recuperarlo de alguna forma, dando un pequeño incremento. Y otra forma en la que nosotros podríamos jugar un poco con esta sección es filtrando por compañía y viendo cómo es la composición de la compañía para cada uno de los ramos. O sea, por ejemplo, yo puedo ver cómo es la composición de mi cartera Sancor, hablando de ramos, y me encuentro con que tengo el 70% es automotor, el 10,4% son accidentes personales, y bueno, y el resto, 20% más o menos, se distribuye entre los otros ramos. Nosotros, por defecto, con el equipo de desarrollo lo desarrollamos así, vale la redundancia, mostramos los tres ramos que nosotros consideramos con una importancia bastante significativa, los quisimos de alguna forma detallar de manera separada arriba de la sección, en donde estamos viendo la cantidad de pólizas que nosotros tenemos de automotor, con la variación en términos porcentuales y absoluto, es decir, 21 autos menos respecto al mes inmediato anterior, y repetido eso mismo para motovehículo y para combinado familiar. Esto sería lo que nos permitiría a nosotros hacer de alguna forma un análisis integral y detallado a la vez sobre nuestra cartera en general. Y a su vez, creo que un ejercicio muy poderoso que podríamos hacer es tener ciertos objetivos, pueden ser generales o particulares, o sea, pueden ser de la cartera global o pueden ser de un ramo en específico o de una compañía en específico, y nosotros ver de alguna forma nuestra evolución comparada con estos objetivos de corto, de mediano o de largo plazo. Yo ahí estoy recordando, gracias a la introducción que hizo Luciano hace un rato, estoy recordando todo el desarrollo que nosotros hicimos en un principio y la evolución, en donde me acuerdo que al principio todas las decisiones que nosotros tomábamos, no solo de que estábamos ciegos frente a la información, sino que era distorsiva, porque solamente nos manejábamos con los valores que efectivamente veíamos en términos de ingresos, pero no era representativo porque por más que hacíamos ciertos ajustes de cara a la inflación, no dejaba de ser distorsivo. Y una vez que nosotros empezamos a ver la película completa en términos de unidades, que es algo que se mantiene sostenido a lo largo del tiempo, en términos de variaciones respecto a la macro y demás, fue un valor agregado muy grande para nosotros. Luego pasamos a la siguiente fase, que es empezamos a trabajar con objetivos generales. Ahí fue una gran evolución, pero creo que en ese momento en donde nos dimos cuenta que tener resultados sostenidos a lo largo del tiempo era gracias a un sistema acumulativo que consistía básicamente en plantearse objetivos para cada una de estas secciones que nosotros veíamos, nos dimos cuenta que creamos como una estructura mucho más escalable y sostenida y saludable también. Es por eso que a medida que yo iba navegando estas dos secciones, recomendé con tanto énfasis eso, el ir moviéndose entre cada uno de los ramos, ir moviéndose entre cada una de las compañías. Recomiendo fuertemente también este método de elaboración de preguntas, buscando las respuestas a través de estas visualizaciones, y a su vez los invito a que cada vez, apoyados desde distintas herramientas, desde distintas fuentes de información o lo que fuese, cada vez forzarse a hacer mejores preguntas, porque es lo que nos termina haciendo cada vez una mejor lectura de la situación. Dicho eso, estas dos primeras secciones fueron muy informativas, muy detalladas, nos permiten tomar a la acción, pero existe una tercera sección. Esta sección es la sección de clientes. Bueno, antes de pasar a la sección 3, ¿me permitís volver a la sección anterior y hacer unas aclaraciones? Por supuesto. A ver, algunos datos que a mí siempre me han sido reveladores en el análisis de este negocio. Es importante saber que la evolución de la cartera, o sea, la evolución de la cantidad de pólizas vigentes, va a resultar de algo redundante, lo que voy a decir, es obvio, del neteo entre las pólizas que pierdo cada mes y las pólizas que gano cada mes.
¿Qué pasa? Al principio, en esta actividad, crecer es más fácil que cuando se consolida una cartera. ¿Por qué? Porque básicamente hay una estadística universal que dice que una cartera saludable, cuando digo saludable, que no tiene una gestión inapropiada de la relación con los clientes, que cuida la cobranza, que cuida el servicio y demás, una cartera saludable por distintos motivos, desde que el asegurado se mudó, se enfermó, perdió el trabajo, falleció, se quedó sin recursos, lo que sea, por el motivo que sea, una cartera pierde el 3% del total de sus pólizas de forma mensual. O sea, se anula el 3% del total de sus pólizas. En este caso de ejemplo, vamos a ver que esta cartera, por ejemplo, tiene 895 pólizas, quiere decir que naturalmente va a perder el próximo mes, va a tener 27 anulaciones. Y eso no va a ser una distorsión o va a ser un indicador de poca salud por parte de la cartera. Pero sí le implica a este productor que para poder mantener la cartera igual va a tener que emitir las mismas 27 pólizas y para crecer va a tener que emitir 27 más 1. Por ende, cuanto más grande la cartera, más difícil es crecer. Entonces, ¿de qué les sirve a ustedes tener esta información? Analizar mes a mes, cuando ustedes cuenten sus bajas y sus altas, pregúntense, en relación a la cantidad de pólizas que tengo, ¿estoy anulando más del 3% o menos del 3%? Si están anulando más del 3%, probablemente uno de los factores que puedan atacar para crecer sea, además de vender más, sea anular menos. Y eso puede implicar gestión en la cobranza, gestión en la relación con los asegurados, mejor dispersión por aseguradora en función de la política tarifaria, en fin. Ahora bien, si su indicador de anulaciones está en el 3% o menos del 3%, como digo, en este caso serían 27 pólizas porque es una cartera grande, pero una cartera de 100 pólizas va a perder más o menos 3 pólizas por mes. Pero si está dentro de esos valores, la única forma que en principio tenemos para crecer sería emitir más pólizas nuevas, digamos. Y otro dato interesante que les quiero dar, y van a ver que, por ejemplo, febrero en el módulo de estadísticas les va a dar bastante negativo a todos los que ya hayan entrado a su propio módulo, o lo que estamos viendo en este caso de ejemplo. ¿Por qué? Porque como el sistema de análisis se basa en pólizas efectivamente cobradas, y febrero es un mes que tiene 28 días y al mismo tiempo terminó su último día, fue un día de fin de semana, tuvimos menos días para registrar cobros. Va a haber dos periodos en los cuales puede que el tablero sugiera una pérdida cuando en realidad puede que no lo hubo, por ende lo importante es mirar la tendencia a varios meses, que es los meses cortos o los meses que terminen en día no hábil. ¿Por qué? Porque si un mes termina en sábado y domingo, o sea, por ejemplo, en este caso, el 28 fue sábado y encima del mes tuvo 3 días menos que un mes promedio. Entonces tuvimos 4 días menos donde las pólizas emitidas y con vencimiento el 28, el 29, el 30 o el 31 no imputaron en la liquidación de comisiones, no imputaron como cobranza ese mes, por ende van a imputar el mes siguiente. Entonces, para el análisis de este tablero que se basa en pólizas efectivamente cobradas, no se van a ver considerados. Por ende van a ver que en febrero es un mes de pérdida, pero en realidad es un mes que en realidad debería compensarse con el mes próximo, porque se basa efectivamente en el cobrado. Pero bueno, esas dos aclaraciones, tener en cuenta que la duración de los meses y qué día del mes, si el mes termina en fin de semana o en día de semana, puede modificar lo que visualicen en ese mes en concreto. Y segundo, para analizar si la cartera es saludable en términos de bajas, siempre fíjense las pólizas vigentes totales, calculen un 3% y evalúen si sus bajas están por encima o por debajo de ese número. Perfecto, Luciano, se escuchó sin ningún tipo de interrupción y súper claro. No sé si alguien quiere aprovechar para hacer una pregunta, si no la podemos dejar para el final, justo estoy por navegar la última sección de clientes, pero si tienen una duda respecto a estos puntos que mencionó Luciano, que son muy importantes, nos avisa sin ningún problema, levante la mano y lo conversamos. Bueno, respecto a la última sección, la sección de cliente. Esta sección es muy interesante. A mí tengo mucho interés en comentarle en cómo fue que surgió la idea respecto a esta funcionalidad.
Nosotros estamos constantemente hablando con todos nuestros usuarios, específicamente para ver cuáles son las funcionalidades que ven oportunas agregar y demás, para identificar bien las necesidades y traducirlo de alguna forma en desarrollos concretos. Y una funcionalidad que fue algo complejo en su momento, pero logramos despularlo con el equipo y lo pudimos llevar a cabo, es el buscador de clientes. Esto es específicamente un buscador de cliente que ataca principalmente un dolor que nos comentaban los usuarios con los cuales conversamos, nos comentaban que lo tenían bastante frecuente. Al tener un gran volumen de clientes, al tener un gran volumen de pólizas y demás, eh, se encuentran a veces con la situación en donde les habla un cliente y no tienen el registro de en dónde tienen asegurado a esa persona. En algunos casos, obviamente, se lo acuerdan, en otros casos, buscaban en el historial de la conversación con esa persona o en la cadena de mails o algo para encontrar si tenían, no sé, el PDF de la póliza o lo que fuese, y nos decían, che, y es muy desprolijo que yo le pregunte a mi cliente en dónde lo tengo asegurado. Y es por ello que nos dijeron que una funcionalidad que para ellos en ese momento parecía muy fácil y fue un poco más complicado de hacerla, nos comentaban que era de mucha utilidad que tengan un buscador de clientes para ver dónde tenían asegurado a esa persona. Voy acá a hacer un ejemplo con un caso que, repito, es ficticio, no sé a qué productor puede pertenecer. Acá los datos que veíamos recién es una mezcolanza, una mezcla de distintos productores para que no, porque son datos que no queremos divulgar ni nada por el estilo. Y esta persona, Moyano Diego Ricardo, por ejemplo, tenemos la póliza por la cual nos está consultando, es de auto, y la tenemos en Sancor. Y cuando desarrollamos esta funcionalidad, y ahí es donde aprovecho también a dar lugar un poco de feedback y comentarios, una de las cosas que nosotros identificamos como valor agregado es de que esto serviría para este buscador, para entender cuál es la situación asegurativa que tengo con ese cliente. O sea, yo acá estoy viendo que, como ya nos dijo Ricardo, tengo solamente asegurado el auto y capaz que pueda indagar un poco más para entender si hay una posible oportunidad de otro seguro, como un combinado familiar, o si hay alguna posibilidad en que podamos negociar por un seguro de moto, si es que tengo recuerdo de que tiene o lo que fuese. Entonces, acá es donde aprovecho para tirar como comentario. Nos gustaría saber las opiniones de todos ustedes de qué les parecería contar con algún tipo de reporte un poco más específico sobre, por ejemplo, la cantidad de gente que tenemos dentro de nuestra sección de clientes que tiene solamente una póliza de auto contratada con nosotros, que puede ser un listado, no sé, de 100 personas a las cuales nosotros podríamos salir proactivamente a ofrecer un seguro, no sé, de combinado familiar o algún otro ramo, moto, vehículo y demás. Por el momento nosotros pensamos la funcionalidad para que sea esto un buscador de clientes, que es bastante útil por lo que nos fueron comentando, pero se nos abrió esta idea de que esta sección de a poco se vaya traduciendo en una sección lista para identificar ciertas oportunidades. Claro, básicamente, en resumen, digamos, la sección se creó con el objetivo de que cuando un cliente te pidiera hacer una gestión sobre su póliza y vos no recordabas en qué aseguradora tenías pólizas vigentes de esos clientes, puedas tener un filtro de búsqueda multicompañía. O sea, acá vos pones el nombre de un cliente con quien tenés pólizas en más de una aseguradora y te va a figurar no solo qué ramos tiene asegurado, sino en qué compañía. De esa manera podés tener, digamos, lo que sería, digamos, una administración de la cartera más integral. Lo que Manu plantea, que es una funcionalidad que sin tanto desarrollo podríamos agregar, si es que es de utilidad, es la de agregar filtros que permitan ejecutar acciones de cross-selling. Ejemplo, quiero el filtro de toda mi cartera de autos, clientes que tengan asegurado el auto y no tengan asegurado la casa. Entonces, la oportunidad comercial es, le vendo el seguro de la casa. O quiero clientes que tengan asegurado, bueno, no sé,
el auto y vivan en un barrio cerrado y eventualmente no tenga asegurado la moto. Por ende, considero que puede tener una moto y lo puedo contactar por ese riesgo. O quiero un cliente que, no sé, digo, determinado perfil de asegurado y asociar ese perfil a un riesgo particular para que se puedan generar mini bases de datos que sirvan para hacer acciones comerciales específicas, digamos. Esa sería un poco la idea, que si les interesaría en la tercera hoja, eso después nos lo pueden comentar a las chicas de operaciones y demás, agregar algunos filtros que les permitan hacer cruzamiento de cartera. Perfecto, súper claro, Lucho. Muchísimas gracias por el aporte. Pero bueno, eso sería básicamente toda la funcionalidad de mis estadísticas. Como mencionó ahí Luciano, nosotros tenemos pensado en el corto o mediano plazo hacerle ciertas mejoras, pero así como nosotros las construimos en su momento, escuchándolos y recolectando todo su feedback para ver cómo ustedes preferían ver esta información, cómo ustedes preferían usar este módulo de buscador de cliente. Es de la forma en la que nosotros queremos avanzar de cara a futuras mejoras, así que reitero el pedido de Luciano de que cualquier comentario nos lo hacen llegar sin ningún tipo de problema al WhatsApp de operaciones y nosotros con el equipo lo canalizamos de alguna forma ese feedback. Dicho eso, abro nuevamente la oportunidad de que hagan cualquier tipo de pregunta respecto a la calidad de estos datos, a cómo interpretarlos y demás. Tal Y cual, sí, hermano. Fue bastante express la presentación porque en realidad nos hemos esforzado en que sea bastante intuitivo el uso, digamos. O sea, no requiere mucha explicación la forma de interpretar los datos. Como aclaración, el día 15 de cada mes se va a estar actualizando la información correspondiente al mes anterior. Ahora ya tenemos disponible hasta febrero inclusive. El 15 de abril vamos a tener la información de marzo, el 15 de mayo la información de abril. Es decir, que el 15 de cada mes ustedes van a poder entrar a su usuario y van a poder consultar cómo evolucionó el mes anterior su cartera respecto al mes anterior. Pero sobre todo, que yo creo que esto ya Manu lo aclaró, si bien el mes a mes es importante, es muy importante ver las tendencias, es decir, che, ¿qué viene pasando con mi cartera en el último año o en los últimos 6 meses para poder sacar conclusiones, digamos. Y créanme que así como hoy está de moda el asesoramiento financiero y nos plantean que el interés compuesto es la clave para que las inversiones a largo plazo den un buen rédito, cuidar el capital, lograr un interés estable a lo largo de los años y sobre la base de eso tener un ahorro o una jubilación digna, bueno, la construcción de la cartera tiene la misma lógica de sistema acumulativo tal cual lo tiene una inversión financiera. La diferencia entre una cartera rentable y sustentable no está en la explosividad con la que crece, sino en poder lograr que cada mes la cartera crezca 2, 3, 5 pólizas, dependerá de la estrategia de cada uno. Pero este es un negocio en el cual la clave está en tener paciencia, en saber que el resultado no es inmediato y que aquel que pueda proyectarse a 2 años, a 5 años o a 10 años es el que va a poder construir una cartera que le va a permitir vivir de forma independiente y exclusiva de la actividad. Por ende, es que para nosotros, en algún punto, trasladarles esta obsesión sana porque cada mes haya un pequeño crecimiento respecto al mes anterior y que ustedes puedan tener una foto real de ese crecimiento, bueno, fue un desafío que tratamos de trasladar en esta función, que obviamente es muy estática, digamos. Si uno la mira todos los días no tiene sentido, pero si la utilizan para analizar su desempeño trimestral, semestral o anual, les va a dar una foto de su negocio y una guía para tomar cada vez mejores decisiones. Y es lo que hace la diferencia, como les dije, entre una cartera que evoluciona y una cartera que se estanca. Así que bueno, esperemos que la función le sirva. Y lo bueno es que están allí alojadas todas las operaciones que ustedes tengan vigentes, independientemente las hayan emitido por POICO o no. Así que en alguna medida es una foto global
de la cartera, por supuesto, de las aseguradoras con las que estemos operando en equipo. Así que cualquier duda que ustedes tengan ahora pueden expresarla. Si a futuro tienen alguna duda o alguna inquietud o oportunidad de mejora sobre esta sección, lo trasladan con operaciones y directamente Manu, que es el que está un poco detrás del desarrollo de esta sección, lo analiza o los ayuda a interpretarla. No hay ningún problema, estamos para eso. O sea, el objetivo es que les sirva y que les sume. Perfecto. También aprovecho para agradecerles a todos por la participación en este espacio. La verdad que una muy buena convocatoria. Y nuevamente, cualquier cosa nos escriban. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.